Hay historias que no se pueden explicar con lógica, historias que rompen el corazón y al mismo tiempo encienden algo dentro de nosotros. Historias donde los protagonistas no son héroes de películas, ni personas famosas, sino seres anónimos y a veces de cuatro patas. Hoy, en Cuentos Peludos, te voy a contar algo que ocurrió de verdad. No en otro continente ni en alguna ciudad de fantasía. Pasó en un lugar muy real, lleno de árboles, caminos de tierra y silencio. Un bosque en Colombia. Allí, una maleta fue arrojada como basura, abandonada sin remordimiento. Lo que había dentro era una vida, frágil, inocente, incompleta. La persona que hizo esto creyó que nadie la vería, que el bosque guardaría el secreto para siempre, que el llanto de un bebé se perdería entre los pájaros y el viento, pero no, porque a veces la naturaleza responde de formas que nadie espera. Esta historia no trata solo de abandono, trata de redención, de coraje, de una conexión inexplicable entre un humano y un animal. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto? Me encantaría saberlo. Comenta abajo. Y dime también, ¿estás listo para conocer lo que se encontró dentro de esa maleta? En las montañas de Antioquia, donde la neblina baja cada mañana como si quisiera acariciar los árboles, existe un sendero poco transitado. Es de esos caminos de tierra que solo los locales conocen, esos que huelen a humedad, a madera mojada, a musgo. No hay señales, ni carteles, ni turistas, solo el crujido de las hojas secas bajo los pies y el canto persistente de los pájaros. Allí, entre ramas torcidas y raíces viejas, un agricultor llamado Elías caminaba de regreso a su casa. Tenía las botas cubiertas de barro y cargaba una canasta con frutas. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado al silencio del campo, pero ese día algo lo detuvo. No fue un sonido claro, ni un movimiento evidente, fue más bien una sensación, un presentimiento, una incomodidad que le erizó la piel. A un par de metros del sendero, entre dos piedras cubiertas de líquenes, había algo fuera de lugar. Una maleta, no una cualquiera. Era de esas antiguas, de cuero ya gastado, con hebillas metálicas que el tiempo había oxidado. Estaba sucia y parecía haber sido arrastrada hasta allí. Al principio pensó que era basura, alguien que no quería cargar peso y decidió dejarla tirada. Pero entonces escuchó un sonido. No fue un grito, fue un sollozo suave, casi imperceptible, como un gemido ahogado. Elías se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Volvió a escuchar. Sí, era un llanto de bebé. El mundo se le congeló por un instante. Las manos le temblaban cuando soltó la canasta y se acercó lentamente a la maleta. Cada paso era más difícil que el anterior. Se agachó, liberó las hebillas oxidadas y con un esfuerzo torpe levantó la tapa. Allí, envuelto en una manta azul, con la cara roja del frío y los ojos hinchados de tanto llorar, estaba un recién nacido. Tenía apenas horas de vida, el cordón umbilical aún fresco, los dedos cerrados, como si se aferrara a algo invisible. Su cuerpo temblaba, respiraba apenas. Elías retrocedió, horrorizado. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Miró alrededor, esperando encontrar a alguien, una explicación, una madre desesperada, un accidente, pero no había nadie. Solo él, la maleta y ese pequeño ser indefenso. No lo pensó dos veces. Cargó al bebé en sus brazos, lo envolvió mejor con la manta y corrió de vuelta por el sendero, dejando atrás la canasta, el susto y sus preguntas. Horas después, la policía llegó al lugar. El bebé fue llevado al hospital del pueblo, donde los médicos confirmaron lo que Elías ya sabía. Había nacido pocas horas antes y había sido abandonado con intenciones claras. Nadie deja a un bebé en una maleta en medio del bosque por error. Pero, ¿quién había sido capaz de algo tan cruel? Los primeros días fueron de silencio. Nadie reclamaba al niño. No había denuncias de desaparición. No había registros de partos recientes en la región. El bebé
al que los médicos comenzaron a llamar Ángel, permanecía en una incubadora, mientras la policía trataba de entender cómo alguien pudo cometer semejante acto. La noticia empezó a circular por los medios locales. Un bebé abandonado, salvado por un campesino. La historia se volvía viral, pero tras ese hecho extraordinario había una oscuridad más profunda que aún no se conocía. Mientras tanto, en un barrio lujoso de Medellín, una mujer joven lloraba en silencio en su departamento. Valentina Ríos tenía 24 años. Era hermosa, elegante y frágil como una copa de cristal. Su relación con Emilio Barragán había comenzado casi por accidente. Él era su jefe, dueño de una empresa de construcción, poderoso, temido y respetado por todos. Doble de su edad, casado, padre de 2 hijos, ella se enamoró sin saberlo, o creyó estar enamorada. Al principio fueron regalos, palabras dulces, promesas. Luego vino el control, la manipulación, el aislamiento y finalmente el embarazo. Cuando Valentina le contó que esperaba un hijo suyo, Emilio cambió. El encanto desapareció. Lo primero que dijo fue: «Esto no puede salir a la luz. Deshazte de eso». Ella se negó. Al principio creyó que lo convencería, que vería al niño y se ablandaría. Pero Emilio era frío. Le ofreció dinero. Le advirtió que arruinaría su vida. Le recordó todo lo que tenía que perder. Días después, con el corazón partido y los ojos vacíos, Valentina se subió a un taxi con una maleta. Dentro, el bebé. El conductor no sospechó nada. Ella pidió que la dejara cerca de una zona boscosa. Dijo que iba a encontrarse con su tía. Caminó sola por un sendero que apenas recordaba haber visto en Google Maps. Se internó entre los árboles, dejó la maleta entre 2 piedras y se marchó. No miró atrás, no lloró. Su alma ya estaba quebrada. Volvió a casa y fingió que nada había pasado. Emilio le había dicho que era lo mejor. «Es como si nunca hubiera existido», le escribió por mensaje. Pero el destino no sigue instrucciones. No importa cuántos millones tengas, cuánta influencia creas tener. Hay cosas que simplemente no puedes controlar. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese bebé no moriría, que una simple corazonada, un agricultor de buen corazón, y algo mucho más grande, algo que ni ellos ni nosotros entendemos del todo, intervendrían para cambiarlo todo. Y lo que también ignoraban era que un perro, sí, un perro cualquiera para ellos, estaba por escribir su nombre en una historia que el mundo jamás olvidaría. Esa mañana, mientras los titulares hablaban del bebé rescatado en el bosque, en una finca humilde a las afueras del pueblo, un pastor alemán abrió los ojos antes que el sol. Se llamaba Sombra. Tenía 8 años, una pata trasera con una leve rigidez de una antigua caída y una mirada que parecía siempre alerta, como si supiera más de lo que podía decir con ladridos. Sombra vivía con don Ramiro, un viudo de 67 años que trabajó toda su vida con las manos. Tenía el rostro curtido por el sol y los dedos gruesos de tanto arar, cortar leña y cargar sacos. Ramiro hablaba poco, pero cuando lo hacía con ternura. Desde que su esposa murió, Sombra era su único compañero. Comían juntos, dormían bajo el mismo techo y se entendían sin palabras. Esa mañana, Sombra estaba inquieto. Se paraba en la puerta, olfateaba el aire, giraba la cabeza hacia el bosque como si escuchara algo que solo él podía oír. Ramiro lo observó mientras bebía su café. «¿Qué te pasa, viejo?», le dijo, rascándole detrás de la oreja. «¿Soñaste con conejos otra vez?». Pero Sombra no ladró. Volvió a mirar al bosque. Movió la cola, nervioso. Dio vueltas en círculo. Algo lo llamaba. Ramiro pensó que era una de sus tantas manías. Sombra solía correr tras ardillas invisibles o perseguir su propia sombra. Pero esa mañana, el perro empujó la puerta con fuerza y salió corriendo. «Sombra, espera». Pero ya era tarde. El perro cruzó el cercado, bajó por el camino de piedras y se perdió entre los árboles. Ramiro suspiró, preocupado, pero no lo siguió.
Sabía que su compañero siempre volvía. Nunca se iba por mucho tiempo. Siempre regresaba a casa. Lo que Ramiro no sabía era que ese instinto que había hecho que Sombra corriera sin mirar atrás no era un simple impulso animal. Era algo más, una conexión invisible, una alerta que solo los perros entienden. Tal vez fue el olor del miedo, tal vez el llanto que aún flotaba en el aire, o tal vez fue simplemente el destino. Sombra corrió por senderos que nunca había explorado. Saltó raíces, esquivó ramas bajas, cruzó un arroyo con el agua hasta el pecho. Tenía el hocico en alto, los oídos erguidos. Seguía un rastro que solo él conocía, y entonces lo encontró. Allí, entre dos piedras cubiertas de sombra, estaba la maleta, cerrada, silenciosa. Sombra se acercó despacio, olfateando con cautela. Dio vueltas alrededor, se detuvo, y entonces escuchó el sonido. Un leve quejido, casi apagado. Sombra ladró, fuerte, con urgencia, pero no había nadie para escucharlo. Se sentó junto a la maleta y siguió ladrando. No se movió, no se fue. Era como si supiera que dentro de ese objeto inerte había una vida esperando ayuda. Pasaron minutos. El sol subía en el cielo. El bebé, dentro, apenas respiraba. Y entonces, en el camino, apareció Ramiro, cansado con el bastón en mano, sudando. Había decidido seguir a Sombra preocupado por su demora. Al verlo junto a la maleta, ladrando sin parar, algo en su pecho se apretó. ¿Qué encontraste, muchacho? Ramiro se acercó y, al oír el leve llanto, su corazón se detuvo. No preguntó, no dudó. Abrió la maleta con manos temblorosas y vio al bebé, frío. Envolvió al niño en su chaqueta y lo sostuvo contra su pecho. Sombra lo seguía de cerca, gimiendo suave, con los ojos fijos en el pequeño. Ramiro corrió como no corría desde joven. Bajó del bosque, cruzó caminos, llegó al pueblo con el bebé en brazos, gritó por ayuda. Y la ayuda llegó. Mientras los médicos estabilizaban al niño, mientras la policía tomaba declaración, todos hablaban del milagro del bosque. Pero Ramiro sabía quién había sido el verdadero héroe. Fue Sombra, decía mientras acariciaba su cabeza. Él lo encontró, él lo salvó. La historia conmovió a los medios. El video del bebé, envuelto en una manta en brazos de Ramiro, se hizo viral. Sombra, con su hocico junto al niño, capturó miles de corazones. Pero lejos de allí, en una oficina elegante, Emilio Barragán miraba la pantalla de su celular con el ceño fruncido. Su rostro, que siempre había estado protegido por la calma del poder, mostraba ahora una grieta. El miedo. La mujer que amaba, o que decía amar, lo había obedecido. Valentina había hecho lo que él le pidió. Se deshizo del problema. Entonces, ¿por qué ese bebé estaba vivo? No sabía aún que el destino le había puesto enfrente a un perro común, sin pedigrí, sin medallas, sin entrenamiento, pero con un corazón que no se mide en razas, sino en coraje. Y así, mientras Emilio planeaba cómo tapar el escándalo, mientras Valentina lloraba en silencio en un rincón de su apartamento, Sombra descansaba en la finca, sus patas sobre una manta vieja, la mirada serena. No buscaba aplauso, no quería reconocimientos, solo vigilaba la puerta esperando ver de nuevo al bebé, porque había algo en ese pequeño que lo había marcado. Tal vez era su olor, tal vez el sonido de su llanto, o tal vez, solo tal vez, era algo que solo los perros saben reconocer. Una promesa, una deuda que aún no había terminado de pagar. En la sala de espera del hospital, la gente iba y venía, médicos, enfermeras, curiosos, pero don Ramiro no se movía de su silla. Tenía las manos apoyadas sobre su bastón y la mirada clavada en la puerta cerrada de la sala de neonatología. A su lado, Sombra yacía en el suelo, con la cabeza entre las patas. Sus ojos se entreabrían cada tanto, solo para volver a cerrarse con un suspiro. Parecía estar en paz, como si supiera que lo peor ya había pasado. Pero Ramiro no estaba tan seguro. El bebé estaba vivo, sí,
pero el doctor había dicho que no estaba fuera de peligro. Hipotermia, deshidratación, posible infección, todo por haber pasado horas encerrado en una maleta solo, entre raíces y tierra húmeda. Ramiro no podía dejar de pensar en ello, en la crueldad que había detrás de ese acto, porque eso no fue un accidente, fue intencional. Alguien había querido que ese niño muriera. Esa noche, mientras el pueblo dormía en otro rincón de la ciudad, una mujer rompía en llanto frente al espejo. Valentina Ríos no había podido dormir desde que volvió del bosque. Cerraba los ojos y escuchaba el llanto. Sentía el frío. Revivía el momento en que cerró la maleta y la dejó allí, entre los árboles. En ese instante, algo dentro de ella se rompió para siempre. Emilio le había dicho que sería rápido, indoloro, que alguien lo encontraría. Pero en el fondo, ella sabía que no era verdad. Emilio no planeaba que nadie lo encontrara. Él quería silencio. Él quería desaparecer al niño, borrar esa prueba de su infidelidad, proteger su imagen, su dinero, su apellido. Valentina se dejó llevar por el miedo, por la presión, por la culpa. Durante semanas había dudado, llorado en secreto, escondido su vientre bajo ropa holgada. Nadie supo que estuvo embarazada, ni sus amigas, ni su madre, nadie. Emilio se encargó de eso. Pero ahora, con la noticia en los noticieros, con el video del perro ladrando junto a una maleta, Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. La llamaban en la televisión la madre desconocida. Las redes ardían. ¿Quién era capaz de algo así? ¿Cómo alguien puede abandonar a su hijo recién nacido como si fuera basura? Y aunque nadie lo sabía aún, ella era la respuesta. Mientras tanto, en la comisaría del pueblo, la oficial Camila Duarte revisaba una lista de mujeres jóvenes que podrían haber dado a luz recientemente. No era fácil, no había registros, no había pruebas, pero había algo que no la dejaba tranquila. Ese tipo de crimen no era algo aislado, no era simplemente una madre asustada. Había algo más. Camila era joven, pero tenía instinto. Había visto muchas cosas desde que se unió a la fuerza, pero nunca un caso como este. Algo no encajaba. La maleta era cara, de marca. El bebé estaba bien vestido. Alguien con dinero estuvo detrás de esto, pero ¿quién? Decidió visitar a don Ramiro al día siguiente. El viejo la recibió en la finca, bajo un cielo gris. Sombra la saludó con un leve movimiento de cola. Fue él quien lo encontró, le dijo Ramiro, acariciando la cabeza del perro. Yo solo seguí sus pasos. Camila le preguntó detalles. ¿Cómo estaba cerrada la maleta? ¿Qué ropa tenía el bebé? Si había alguna nota. Ramiro recordó todo, hasta el olor. La oficial anotó, agradeció y antes de irse miró a Sombra y dijo: «Ese perro tiene más valor que muchos hombres». Mientras eso ocurría, en la ciudad, Emilio Barragán activaba sus contactos. Habló con abogados, borró mensajes, cambió contraseñas. Sabía que si Valentina hablaba, todo se vendría abajo. Tenía miedo de que ella colapsara. No por amor, no por remordimiento. Emilio solo temía perder su imagen, su legado, su poder. No sabía que Valentina ya estaba a punto de confesar. El peso era demasiado. Una noche, sola en su departamento, escribió una carta, larga, temblorosa, llena de arrepentimiento. En ella contaba todo: cómo la había manipulado, cómo la había convencido, cómo la había llevado al límite. Pensaba entregarla a un periodista anónimo, pero aún no tenía el valor. Sara Peña, una reportera joven del canal local, fue una de las primeras en cubrir la historia del bebé. Quedó conmovida. No pudo dormir esa noche. Al día siguiente fue al hospital y pidió hablar con Ramiro. «Quiero contar la historia completa», le dijo. «No como noticia, sino como testimonio». Ramiro aceptó. Le habló de Sombra, del bosque, de cómo fue encontrar al niño. Sara escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. «¿Y el bebé? ¿Cómo está?» «Estable. Le están buscando una familia», dijo Ramiro. «Pero si me dejan, yo me encargo».
Sara sonrió. Pensó que no todos los héroes llevan uniforme. Algunos usan bastón, otros tienen 4 patas. Esa noche emitió un reportaje que conmovió a todo el país. Habló del milagro en el bosque, mostró imágenes del bebé, de Sombra, de Ramiro, pero no fue sensacionalismo, fue humanidad pura. Preguntó al aire, ¿qué clase de persona hace algo así? ¿Quién puede abandonar a un recién nacido, dejarlo morir como si no valiera nada? Las redes explotaron. El video se compartió miles de veces. Gente de todo el mundo escribía mensajes de apoyo. Mandaban donaciones al hospital. Querían adoptar al niño. Querían ayudar a Ramiro. Querían abrazar a Sombra. Y en un rincón silencioso, Valentina vio ese reportaje y cayó de rodillas. El rostro del bebé en la pantalla, el movimiento suave de Sombra protegiéndolo, la voz de Ramiro diciendo, es una vida, no importa de quién sea, es una vida. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Supo entonces que no podía callar más, porque no era solo una historia de abandono, era una historia de cobardía, de manipulación, de miedo y también una historia de valentía, de amor incondicional, de un perro que no preguntó nada pero lo dio todo, y aunque todavía nadie lo sabía, la verdad estaba a punto de salir a la luz. La carta estaba escrita, 3 páginas manchadas de tinta y lágrimas. Valentina la dobló con cuidado, la metió en un sobre sin remitente y escribió un nombre en la parte delantera, Sara Peña. No tenía el valor de entregarla en persona, pero sabía que esa periodista joven, la que hablaba con el corazón, no con el morbo, era la única que podría hacer algo justo con esa verdad. Caminó hasta la plaza central, con el sobre escondido en el bolsillo del abrigo. El cielo estaba gris, el viento movía las hojas secas por el suelo. Se detuvo frente a la puerta de la redacción y con el corazón latiendo como un tambor, dejó el sobre en el buzón. Esa noche no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la ventana, esperando que algo cambiara. Y lo hizo. Sara abrió el sobre al día siguiente. Al leer las primeras líneas, sus manos comenzaron a temblar. No solo era una confesión, era un grito desesperado. Una historia de abuso emocional, de manipulación silenciosa, de miedo convertido en acción. No era solo el relato de una madre que abandonó a su hijo. Era la historia de cómo un hombre poderoso había apagado la voluntad de una mujer, gota a gota, hasta convertirla en un eco de sí misma. El nombre de Emilio Barragán aparecía en el texto varias veces. Sara lo conocía, todos lo conocían. Empresario, filántropo, hombre de familia. Su rostro aparecía en eventos públicos, sonriendo al lado de políticos y figuras importantes. Pero detrás de ese rostro, según la carta, se escondía un monstruo calculador. Valentina describía con detalle cómo había empezado todo. Ella era una joven recién contratada como asistente de proyectos. Él, su jefe, carismático, atento, protector. Al principio la hacía sentir especial. La llenaba de elogios, le decía que tenía talento, que era diferente a las demás. Luego vinieron las invitaciones de trabajo a solas, los regalos, las promesas. Fue una relación construida con astucia. Él sabía exactamente qué decir, cómo y cuándo. Cuando Valentina quedó embarazada, Emilio cambió el tono. Dejó de ser dulce. Empezó a hablar de daños colaterales, de solucionar el problema discretamente. Nunca levantó la voz, nunca la golpeó, pero cada palabra suya pesaba como una piedra. Le decía que nadie le creería, que su carrera estaría arruinada, que su familia se avergonzaría. Le hablaba con calma, como si todo fuera lógico, inevitable, y finalmente le dio la idea. Hay un lugar fuera del pueblo, un bosque poco transitado, dijo Emilio. Puedes dejarlo allí, envuelto, cerrar la maleta y desaparecer. Alguien lo encontrará si es fuerte. Si no, será como si nunca hubiera existido. Valentina no quería hacerlo. Luchó con esa idea durante semanas, pero Emilio era insistente. La rodeó con presión constante
y ella, débil, sola, quebrada, aceptó. Preparó la maleta, tomó al bebé y caminó hacia el bosque. «Todavía escucho su llanto», escribió en la carta. «Todavía siento el peso de esa maleta en mis manos, pero lo que más me pesa es haber dicho que sí». Sara terminó de leer con los ojos húmedos. Respiró hondo. Sabía que tenía en sus manos una bomba. Si publicaba esta historia sin pruebas, Emilio la destruiría. Tenía poder, dinero, influencia, pero también sabía que no podía ignorarla. No cuando un niño inocente había estado tan cerca de morir. No cuando alguien como Valentina, aún culpable, buscaba redención. Decidió actuar con cuidado. Contactó con la oficial Camila Duarte, le mostró la carta. Camila la leyó en silencio, sin decir una palabra. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Sabía que había algo más. Sabía que esto no venía solo de una madre desesperada. Abrieron una investigación, discreta, meticulosa. Buscaron registros, revisaron las cámaras cercanas al bosque, localizaron al taxista que dejó a Valentina cerca del sendero. Obtuvieron pruebas, piezas del rompecabezas que empezaban a encajar. Mientras tanto, Ramiro seguía visitando al bebé en el hospital. Lo llamaban Lucas. A veces, Sombra lo acompañaba y los médicos ya lo dejaban pasar. Era parte de la historia. El perro héroe. Todos lo conocían. Ramiro hablaba con el niño como si pudiera entenderlo. «Vas a estar bien, hijo. No sé por qué te hicieron esto, pero ya no estás solo». Sombra se quedaba a su lado, vigilante, sin moverse, como si supiera que aún había sombras en esta historia que no se habían disipado. La tensión crecía. Emilio, ajeno aún a la investigación secreta, continuaba con su vida, pero algo lo inquietaba. Valentina ya no respondía. No iba al trabajo. Su número estaba apagado. Y había un rumor, una periodista que sabía demasiado, gente haciendo preguntas. Entonces actuó. Envió a sus hombres, 2 empleados suyos de confianza. Les pidió que fueran a la finca de don Ramiro. Encuentren pruebas. Si ese viejo tiene algo que lo conecte al bebé, destrúyanlo. Nadie puede relacionarme con esto. La amenaza ya estaba en marcha, el peligro acercándose. Esa noche, Ramiro notó que Sombra no dormía. Se paraba, iba a la puerta, gruñía en silencio, como si presintiera lo que venía, y tenía razón, porque al día siguiente, el horror llegaría a la finca. La noche cayó sobre la finca de don Ramiro con un silencio más denso que de costumbre. El viento soplaba suave entre los árboles y el murmullo lejano de insectos parecía un susurro de advertencia. Ramiro cerró la puerta principal con llave, como siempre hacía, pero algo lo mantenía en alerta. No sabía qué. Tal vez era la forma en que Sombra no dejaba de rondar la casa, moviéndose de ventana en ventana, con los pelos del lomo erizados. «Tranquilo, viejo», murmuró Ramiro mientras apagaba la lámpara del comedor. «Aquí no va a pasar nada». Pero Sombra no se calmaba. Sus pasos eran silenciosos, su mirada fija en la oscuridad afuera. No era miedo, era otra cosa, instinto. A unos 100 metros de la finca, entre los árboles, 2 figuras se movían con sigilo, vestidos de negro, sin luces, sin palabras. Uno llevaba una linterna pequeña, el otro, un arma. Sabían a qué iban. Entrar, buscar documentos, cualquier rastro que conectara al viejo con el bebé y con Valentina. Emilio les había dado instrucciones claras, sin errores, sin testigos, si fuera necesario. Sombra se detuvo en seco, olfateó el aire con fuerza, gruñó bajo. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia la puerta y comenzó a ladrar con una furia que Ramiro nunca le había visto. «¿Qué te pasa, muchacho?» Ramiro se levantó con dificultad. Fue hasta la entrada. Abrió con cuidado y apenas pudo sujetar al perro que intentaba salir a toda costa. Entonces lo escuchó. Un crujido. No de ramas, sino de pasos. Humanos. «¿Quién anda ahí?», gritó al aire, con voz firme pero temblorosa. «Esta es propiedad privada. Lárguense». No hubo respuesta. Solo silencio. Ramiro retrocedió.
Cerró la puerta con fuerza y tomó su viejo rifle, más por instinto que por preparación. Llamó a la policía desde su teléfono, pero la señal era débil. Solo alcanzó a enviar un mensaje corto a Camila. Algo raro en la finca. Vengan. En ese instante, una de las ventanas traseras estalló con un golpe seco. Los hombres habían entrado. Sombra, sin esperar una orden, se lanzó hacia la oscuridad. Ramiro gritó su nombre, pero el perro ya no lo escuchaba. Su deber era proteger. Y lo iba a hacer, costara lo que costara. El primer intruso intentó alumbrar con su linterna, pero antes de reaccionar, Sombra saltó sobre él. Lo derribó, lo mordió en el brazo, en la pierna, donde pudo. Gritaron, se oyeron golpes. El otro hombre se giró y disparó. El disparo no fue certero, pero alcanzó a Sombra en el costado. El perro cayó, se levantó y volvió a atacar. No se detenía, no sentía dolor, solo furia. Ramiro, desde el pasillo, alcanzó a ver la silueta de uno de ellos y disparó al aire. Los hombres huyeron, uno sangrando, el otro cargando con él. La finca quedó en silencio otra vez. Ramiro corrió a buscar a Sombra. Lo encontró en el suelo, jadeando, con el hocico manchado de sangre, la mirada apagada pero aún viva. Lo levantó en brazos, como si fuera un niño. Llamó a Camila de nuevo, esta vez gritando. ¡Me atacaron! ¡Le dispararon a Sombra! ¡Necesitamos ayuda! Camila llegó con una patrulla minutos después. El lugar fue asegurado. Los hombres no dejaron huellas claras, pero la escena hablaba por sí sola. Ramiro no soltaba al perro. Lo envolvieron en una manta y lo llevaron al veterinario del pueblo. Durante el camino, Sombra apenas respiraba. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada jadeo era más débil que el anterior. Camila lo miraba desde el asiento delantero con un nudo en la garganta. «Ese perro es un héroe», susurró. «Hizo lo que muchos no se atreven». La noticia corrió rápido. El país ya conocía la historia del bebé. Ahora conocían también el ataque a la finca y el disparo al perro que lo había salvado. Pero lo más importante estaba por salir. Sara recibió el mensaje de Camila esa misma madrugada. Fue directo a la estación. Ahí vio a Ramiro con los ojos rojos, cubierto de tierra, pero de pie. «Tenemos pruebas», dijo Camila mostrándole fotos, registros de llamadas, fragmentos del testimonio de Valentina que ya había sido corroborado. «¿Podemos hacerlo público?» Camila asintió. «Es hora». Y así, al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, el noticiero de Sara rompió todas las barreras. Por primera vez se mencionó a Emilio Barragán por nombre. Se le acusó de haber manipulado a Valentina para abandonar a su hijo, de haber enviado hombres armados a eliminar testigos, de intentar ocultar su verdad detrás de una maleta. El país estalló. Redes, televisión, radio, calles, todos hablaban de eso. El escándalo fue tan grande que las autoridades no pudieron ignorarlo. Emilio fue citado a declarar. Su rostro apareció en pantalla, no como empresario modelo, sino como presunto criminal. Mientras tanto, Sombra seguía en el quirófano. El veterinario, un hombre joven con las manos firmes y el alma sensible, hizo todo lo que pudo. Extrajo la bala, detuvo la hemorragia, cosió la herida, aplicó suero, calmantes y luego salió a la sala de espera, donde Ramiro esperaba con las manos juntas, como si rezara. «Está vivo», dijo el veterinario, «pero está muy débil. Hay que esperar». Ramiro se acercó al perro dormido, le acarició la cabeza y le susurró al oído: «Aguanta, viejo, el niño te necesita». Sombra no respondió, pero su pecho seguía moviéndose, lento, constante. La batalla aún no había terminado, pero el corazón del perro aún latía. El sol aún no se decidía a salir por completo cuando Sombra abrió lentamente los ojos. La luz blanca del quirófano lo cegó al principio y el olor a desinfectante lo confundió. Trató de moverse, pero el dolor le recordó lo que había pasado. Entonces escuchó una voz suave. Era Ramiro. «Tranquilo, hijo. Estás a salvo».
Ramiro sostenía su pata con una ternura que solo alguien que ha perdido mucho puede ofrecer. El viejo no había dormido. Se negó a dejar la clínica veterinaria. Se quedó en una silla plástica, derecho como una estatua, murmurando cosas al oído de su compañero. No por desesperación, sino por amor. Ese tipo de amor silencioso que se forja en la convivencia diaria, en los años compartidos, en los silencios que no necesitan explicación. Sombra lo miró, movió apenas la cola y cerró los ojos otra vez. No tenía fuerzas, pero seguía allí, vivo, aferrado. En el hospital del pueblo, al mismo tiempo, Lucas, el bebé, se encontraba estable por primera vez desde su rescate. Su recuperación había sido lenta, vigilada de cerca por un equipo médico que ya lo consideraba uno de los suyos. Lo llamaban el Milagrito. Esa mañana Camila Duarte llegó al hospital con una idea. Había hablado con el director y con Ramiro, y todos estuvieron de acuerdo. Ramiro entró a la sala con una silla de ruedas improvisada para Sombra. El perro estaba débil, pero consciente. A su lado, una pequeña manta lo cubría. El pasillo se llenó de murmullos, celulares levantados, ojos llorosos. Nadie podía creer que aquel animal que había recibido un disparo solo por proteger una vida, aún pudiera estar en pie. Camila lo acompañó hasta la sala de pediatría. Allí, en una cuna pequeña y rodeado de peluches donados por los vecinos, dormía Lucas. Ramiro se inclinó, acarició la frente del bebé con sus dedos ásperos y susurró: «Mira quién vino a verte, pequeño». Camila tomó a Lucas con cuidado y lo colocó en los brazos de Ramiro. Luego, él bajó al bebé suavemente hasta la altura del perro. Sombra levantó la cabeza, sus ojos brillaron, olfateó el aire y con un gesto lento acercó el hocico al niño. Lo tocó apenas. Un roce, un reconocimiento, como si dijera: «Te encontré una vez y lo haría 1000 veces más». Los médicos lloraron. Una enfermera grabó el momento. En menos de una hora, el video se volvió viral. El reencuentro del héroe y el niño, así lo titularon. Y en medio de tanta emoción, algo más sucedía. La justicia despertaba. Valentina Ríos, tras la transmisión del video y la detención preliminar de Emilio Barragán, se presentó voluntariamente a declarar. Temblaba al entrar en la comisaría, pero Camila la recibió con respeto, no con odio. «Sé lo que hiciste», le dijo, «pero también sé que lo estás enfrentando». Valentina contó todo, sin omitir detalles: cómo Emilio la presionó, cómo ejecutaron el plan, cómo su alma se quebró el día que dejó a su hijo en esa maleta. Lloró, sí, pero no pidió perdón. Sabía que no alcanzaba. Camila tomó su testimonio y la escoltó al hospital, no como detenida, sino como madre. «Necesitas ver lo que ese perro hizo por tu hijo», le dijo. «Quizás así entiendas que aún puedes hacer algo bueno». Valentina cruzó el pasillo en silencio. Vio a Ramiro acariciando a Sombra. Vio a Lucas dormido. Vio lo que había estado a punto de destruir y cayó de rodillas. «Lo siento», susurró tapándose el rostro. «Perdóname». Ramiro no dijo nada, solo la observó. En sus ojos había juicio, sí, pero también algo más difícil: compasión. «Ese niño está aquí porque alguien, sin hablar, decidió salvarlo», dijo finalmente. «Ese perro no entiende de errores, solo de decisiones. Tú aún puedes decidir quién quieres ser». Valentina asintió. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que la sombra no era solo suya. Días después, la Fiscalía presentó cargos formales contra Emilio Barragán: tentativa de homicidio, abuso de poder, manipulación emocional y asociación para delinquir. Su empresa fue intervenida. Sus aliados políticos se alejaron. Cayó como caen los tiranos, rápido y sin gloria. Sara Peña, la periodista, fue nominada a un premio nacional por su cobertura, pero nunca dejó que el protagonismo le robara el foco a quienes lo merecían: Sombra, Ramiro y Lucas. El país entero se unió para apoyar la recuperación del perro.
Se organizó una colecta. Miles de personas enviaron mensajes, cartas, dibujos. Algunos viajaron desde otras ciudades solo para dejar flores frente a la clínica veterinaria. Una semana después, Sombra fue dado de alta. Salió caminando lentamente, con una cicatriz en el costado, pero la cabeza en alto. El pueblo lo recibió como a un héroe. Niños lo abrazaban, adultos lo aplaudían, pero él solo buscaba una cosa, el rostro de Ramiro. Cuando lo vio, corrió, cojeando sí, pero sin detenerse, y se lanzó en sus brazos. Lucas, en brazos de una enfermera, aplaudía sin entender, pero reía, como si supiera en lo más profundo de su alma que su guardián había vuelto. Y en ese instante, el pueblo no era solo un lugar en el mapa. Era el escenario de un milagro silencioso, protagonizado por un perro que no sabía de leyes, ni de política, ni de maldad. Solo sabía de amor. El hospital se convirtió en un santuario. Cada habitación, cada pasillo, respiraba algo más que medicina. Respiraba esperanza. Había flores junto a la recepción, carteles de agradecimiento pegados en las paredes, dibujos de niños que decían «Gracias, Sombra» con letras torcidas y colores intensos. Y en la sala de neonatología, donde antes solo había silencio y bips de máquinas, ahora había risas. Lucas ya no era un paciente en estado crítico, era un símbolo, un milagro envuelto en carne y hueso. Se recuperaba con una velocidad que sorprendía incluso a los médicos. Su temperatura se estabilizó, sus reflejos mejoraban a diario, y lo más impresionante, cuando oía la voz de Ramiro o el ladrido suave de Sombra, movía los brazos como si intentara alcanzarlos. Una enfermera comentó en voz baja: «Ese niño no se está recuperando solo por los tratamientos, se está recuperando por amor». Ramiro lo visitaba todos los días. No tenía ninguna obligación legal de hacerlo. No era su abuelo ni su tutor, pero en el corazón ya lo era todo. Lo llamaba hijo sin darse cuenta. Le hablaba sobre su difunta esposa, sobre cómo Sombra llegó a su vida, sobre las estrellas, el campo, las cosas simples que a nadie le importan hasta que se pierden. ¿Y Sombra? Sombra era una sombra constante, nunca se separaba del cuarto, se quedaba al pie de la cuna, con la cabeza entre las patas, vigilando. Sus ojos seguían cada movimiento, cada sonido. No necesitaba estar activo, su sola presencia era suficiente para llenar el espacio con seguridad. Los días pasaban, y mientras afuera el escándalo político seguía creciendo con la caída de Emilio Barragán, dentro del hospital, algo más profundo florecía, un vínculo imposible de explicar. Una noche, cerca de las 11, una tormenta sacudía el cielo. La lluvia golpeaba las ventanas con furia. Los rayos iluminaban el pasillo cada tanto. Ramiro había decidido quedarse a dormir junto a Lucas. El niño tenía una fiebre leve, nada grave, pero suficiente para preocupar a todos. Sombra estaba echado al lado de la cama, quieto, pero con las orejas erguidas. De pronto, Lucas comenzó a llorar, un llanto profundo, angustiado, de esos que no se calman con biberones ni canciones. Ramiro lo alzó en brazos, lo acunó, lo meció. Nada funcionaba, hasta que, sin decir una palabra, Sombra se levantó, apoyó las patas delanteras en el borde de la cuna y se acercó al bebé. Lucas dejó de llorar. Sus ojos se fijaron en los de Sombra. Y luego, algo extraordinario sucedió. Estiró la mano. Sus dedos pequeños, temblorosos, rozaron la oreja del perro. Y Sombra cerró los ojos, como si ese gesto fuera todo lo que necesitaba para seguir respirando. Ramiro no dijo nada, solo observó. Sabía que era testigo de algo que no se repite, que no se aprende, que no se entrena. A la mañana siguiente, el médico informó que la fiebre de Lucas había desaparecido por completo. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero este niño tiene algo, una fuerza interior que nos sorprende a todos». Sara Peña llegó esa tarde para hacer una nueva entrevista. El país entero pedía actualizaciones. Querían saber cómo estaba el bebé, cómo seguía Sombra,
¿Qué pasaría con Valentina? ¿Qué había sido de Emilio? Ramiro aceptó hablar, pero con una condición: que la historia no terminara en la tragedia, que no se hablara solo del abandono, del disparo, del escándalo, sino de lo que estaban haciendo ahora, de lo que valía la pena recordar. Sara lo entendió. Grabaron una nota simple, sin adornos: Ramiro con Lucas en brazos, sombra a los pies, y una frase al final: este niño revive porque nunca estuvo solo. El video fue visto por millones. Personas de distintos países escribieron a la redacción. Algunos ofrecían adoptar a Lucas, otros donar dinero para la recuperación total de Sombra. Pero la mayoría simplemente comentaba una cosa: gracias por recordarnos que aún existe bondad. En la fiscalía, mientras tanto, se confirmaba la orden de detención formal contra Emilio. Las pruebas eran contundentes: las declaraciones de Valentina, los mensajes recuperados de su celular, las imágenes de las cámaras de seguridad, todo lo vinculaba al caso. El arresto se realizó en su finca privada, escoltado por la policía y filmado por los medios. Emilio no ofreció resistencia, pero su rostro, antes altivo y seguro, era ahora una máscara vacía. ¿Tiene algo que decir?, le preguntó un periodista. Emilio levantó la vista y por primera vez no respondió. Ya no tenía nada que decir. Valentina fue citada a juicio como testigo colaboradora. Su situación legal aún se resolvería, pero el fiscal reconoció su testimonio como clave para desmantelar la red de encubrimiento que Emilio había tejido por años. Y en medio de todo eso, Lucas seguía creciendo, respirando, comiendo, moviendo sus pequeñas manos como si quisiera contarle al mundo su historia con gestos. Ramiro comenzaba a tramitar su custodia oficial. No lo hacía por ego ni por fama. Lo hacía porque su corazón ya no sabía vivir sin ese niño. Porque Sombra, que nunca se equivocaba, se lo había dicho desde el primer día: ese bebé nos pertenece. Y así, mientras el país escribía titulares sobre corrupción, traición y justicia, una historia silenciosa se escribía con otras palabras: sanación, ternura, segunda oportunidad, un perro, un bebé, un viejo, 3 almas que el destino unió sin pedir permiso y que ahora caminaban juntas hacia una vida nueva. Cuando Lucas cumplió su primer mes de vida, aún hospitalizado pero ya fuerte, algo cambió en el aire. No era visible, pero se sentía. La presión ya no venía solo del escándalo público ni de los medios. Ahora, el sistema judicial y la opinión colectiva parecían alineados en una sola dirección: verdad y justicia. El nombre de Emilio Barragán había caído como una losa pesada sobre los cimientos de la élite política y empresarial. Durante años se movió entre despachos oficiales, cócteles de gala y comités filantrópicos. Era admirado, temido y, sobre todo, intocable. Hasta ahora, su detención causó un terremoto, no solo por la gravedad del caso, sino porque su máscara se rompió frente a las cámaras. Ese rostro que aparecía en revistas como hombre ejemplar estaba esposado, cabizbajo, camino a declarar por tentativa de homicidio y corrupción. Sara Peña, firme en su compromiso con la verdad, fue la primera periodista autorizada para ingresar a la audiencia preliminar. Llevaba un cuaderno de notas en la mano y una foto de Sombra en la cartera. Para ella, esto no era solo un caso judicial, era personal. La audiencia comenzó. En la sala, Valentina Ríos estaba sentada frente a Emilio. No lo había visto desde el día en que abandonó la maleta en el bosque. Su cuerpo temblaba, pero su voz no. Declaró sin rodeos. Contó cómo se conocieron, cómo él fue acercándose, cómo la aisló, cómo la convenció. Cada palabra suya era una cuchilla que cortaba la imagen pública del empresario. Yo no era una amenaza para él, lo era mi hijo, dijo mirando directamente al tribunal. Y por eso me pidió que lo eliminara de mi vida. El silencio en la sala fue sepulcral. Camila Duarte, sentada al fondo, observaba cada gesto, cada movimiento.
Ella había sido la primera en sospechar, la primera en ver más allá de la maleta, del bebé, del abandono. Había sentido que algo no encajaba y lo siguió hasta el final. Y ahora veía cómo el rompecabezas se completaba. Emilio, por su parte, apenas levantaba la vista. Sabía que negar lo evidente solo alargaría lo inevitable. Su abogado intentó argumentar presión psicológica, insistiendo en que Emilio nunca obligó a Valentina, que fue una decisión mutua, trágica, pero compartida. Pero el tribunal no lo creyó. Nadie lo creyó. Durante el juicio se reprodujeron mensajes, correos, audios. En uno de ellos, Emilio decía claramente: «Haz lo que tienes que hacer. Ese niño no puede existir». Esas palabras sellaron su destino. La audiencia fue interrumpida por un momento cuando desde el pasillo se oyó un ladrido. Sombra había llegado con Ramiro, que no quiso faltar, no por curiosidad morbosa, sino por convicción. Sentía que tenía que estar ahí, que debía cerrar ese ciclo. El juez lo autorizó a ingresar por unos minutos, algo inusual pero simbólico. Cuando Ramiro cruzó la puerta con el perro a su lado, todos se levantaron, incluso el fiscal. «Ese animal salvó una vida», dijo en voz alta, y expuso una verdad que casi queda enterrada. Sombra caminó lento, con su cicatriz visible en el costado, hasta el asiento donde solía quedarse quieto. Pero esta vez hizo algo distinto. Se detuvo frente a Emilio, lo miró fijo y gruñó, bajo, pero firme. La sala no necesitó más palabras. Al final de la jornada, el juez dictó prisión preventiva para Emilio mientras se organizaba el juicio formal. Su imperio comenzaba a desmoronarse. Sus socios lo abandonaban. Su nombre ya no inspiraba respeto, solo vergüenza. Pero mientras afuera los medios celebraban la caída del poderoso, adentro, en el hospital, la vida seguía ganando. Lucas recibió el alta médica. Ramiro lo llevó a casa en una canastilla tejida por una vecina. Sombra iba en el asiento trasero, con la cabeza asomada por la ventana. El viaje desde el hospital hasta la finca fue silencioso, pero lleno de emoción contenida. Cuando llegaron, el viejo abrió la puerta. Entró al cuarto que había preparado con tanto cariño, pintado a mano, con una cuna donada y dibujos de niños pegados en las paredes, y colocó a Lucas en su nuevo hogar. Sombra entró detrás, se echó junto a la cuna y suspiró, como si por fin pudiera descansar. Ramiro se sentó en una silla de madera, cansado pero en paz. Había luchado contra la injusticia, contra el miedo, contra la muerte, y había ganado, no con violencia, no con rabia, sino con bondad, persistencia y con un perro a su lado. Días después, un grupo de vecinos organizó una ceremonia en la plaza del pueblo. No era oficial ni grandiosa, pero era sincera. Hicieron una pequeña estatua de Sombra en hierro forjado, con una placa que decía: «A veces, el corazón más valiente no late en el pecho de un hombre, sino en el de un perro». Ramiro cargó a Lucas en brazos durante la ceremonia. Sombra estaba sentado a sus pies, sereno. La gente los rodeaba. Algunos lloraban, otros aplaudían. Muchos solo miraban en silencio, entendiendo que habían sido testigos de algo que trascendía cualquier escándalo. Y fue ahí, bajo ese cielo claro, entre vecinos y amigos, que Valentina apareció. Se acercó despacio. No pidió hablar, solo miró a Lucas y luego a Ramiro. «Gracias por salvarlo», dijo con la voz rota. Ramiro asintió. «Tú puedes ser parte de su vida, si eliges cambiar la tuya». Ella no respondió, pero en sus ojos había algo nuevo, tal vez esperanza, tal vez perdón. Sara Peña cerró su última crónica con una frase que quedó grabada en la memoria del país. Esta historia no empezó en un bosque, empezó en un alma rota, pero tampoco terminó con un juicio. Terminó en una cuna, en una finca, con un perro fiel y un hombre bueno que decidieron no mirar a otro lado. Y así, la verdad salió a la luz. Pero más que justicia, lo que todos recordaron fue la humanidad.
Aunque Emilio Barragán estaba tras las rejas, aún quedaban sombras de su poder rondando en silencio. No todos los hilos habían sido cortados. En los rincones más oscuros de su antiguo imperio, algunos hombres seguían obedeciendo sus órdenes. Hombres sin rostro, sin rastro, sin conciencia. Uno de ellos recibió una última instrucción: enviar un mensaje claro. No necesitaba palabras, bastaba con un disparo. El objetivo no era Ramiro, ni siquiera Valentina, era Sombra, el perro que se había convertido en símbolo de la verdad, del valor, de la resistencia. Emilio sabía que mientras Sombra viviera, su derrota sería aún más evidente. Y como todo hombre enfermo de orgullo, decidió atacar lo que no podía controlar. Esa tarde en la finca, el cielo estaba despejado. Lucas dormía plácidamente en su cuna, con una mantita tejida por los vecinos. Ramiro barría las hojas del patio, silbando una canción antigua. Sombra, como de costumbre, descansaba cerca de la entrada, los ojos semicerrados, las orejas atentas. Todo parecía en calma, hasta que el estruendo del primer disparo rompió la quietud. Fue seco, rápido, certero. Sombra se levantó de un salto, giró instintivamente y se colocó frente a la puerta, justo cuando un segundo disparo lo alcanzó en el pecho. Ramiro soltó la escoba y corrió hacia su compañero. ¡Sombra! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! El perro cayó al suelo con un gemido bajo. Sus patas se movieron, tratando de incorporarse, pero no pudo. Sangraba. Respiraba con dificultad, pero no ladraba. No se quejaba. Solo miraba a Ramiro con esos ojos que tantas veces lo habían protegido del silencio de la soledad. Ramiro gritó por ayuda. Un vecino, alertado por el sonido, llegó en su motocicleta y lo ayudó a cargar a Sombra en una manta. Partieron rumbo a la clínica veterinaria más cercana, mientras Lucas seguía dormido dentro de casa, ajeno a la tragedia. La noticia se esparció en cuestión de minutos. Sombra, el perro héroe, recibió un disparo en su propia casa. Camila Duarte llegó al lugar de inmediato. La policía aseguró la zona, recolectó casquillos de bala, entrevistó a los vecinos. Todo indicaba un atentado directo, no un robo, no un accidente, un mensaje. Ramiro permanecía en la sala de espera de la clínica, las manos manchadas de sangre seca. No hablaba, no lloraba, solo miraba al vacío. El veterinario, un hombre joven pero experimentado, salió tras una hora de cirugía de emergencia. Está vivo, pero muy débil. La bala afectó órganos internos. Vamos a hacer todo lo posible. Camila entró en la sala, se sentó junto a Ramiro y le tomó el hombro. Vamos a encontrar al que hizo esto. Lo juro. Ramiro asintió en silencio, pero sus ojos estaban puestos más allá, en esa puerta cerrada tras la cual su mejor amigo luchaba por respirar. Mientras tanto, Sara Peña interrumpía la transmisión habitual del noticiero para dar la noticia. Su voz temblaba. Intentaron silenciar a un símbolo. Dispararon contra un animal que solo supo dar amor, que salvó una vida y despertó a un país dormido. Las redes estallaron, miles de mensajes. Velas encendidas frente a clínicas veterinarias, niños dejando dibujos en la verja de la finca de Ramiro. En todos los rincones del país se respiraba indignación, rabia, tristeza. Valentina, al enterarse del atentado, se presentó en la comisaría. «Sé que fue Emilio», dijo con la voz firme. «Él no puede aceptar la derrota y ahora está destruyendo todo lo que no puede controlar». Su testimonio permitió a Camila obtener una orden urgente para investigar antiguos asociados de Barragán. En menos de 48 horas, identificaron a un exchofer del empresario entrando en la zona rural donde vivía Ramiro. Una cámara de peaje, su rostro parcialmente cubierto y luego un casquillo coincidente en el vehículo. Fue arrestado sin resistencia. Confesó: «Me pagaron para dar un susto, pero sabía a quién disparaba. Era el perro, ese maldito perro». Sara Peña transmitió la noticia de la captura, pero no hubo alivio, solo más dolor.
porque mientras tanto Sombra seguía debatiéndose entre la vida y la muerte. Esa misma noche, Ramiro fue autorizado a entrar en la sala. Sombra estaba conectado a varias máquinas, respiraba con ayuda, tenía el pecho vendado, la mirada apagada. Ramiro se acercó, se arrodilló junto a la camilla, tomó una de sus patas y la sostuvo como si fuera una mano. Si decides irte, está bien, hijo. Ya hiciste demasiado. Salvaste una vida. Salvaste la mía también. Sombra lo miró y por un instante movió levemente la cola. Una última vez. Un gesto que no necesitaba traducción. Luego cerró los ojos y su respiración se detuvo. El monitor emitió un pitido plano. Ramiro apoyó la frente sobre el lomo de su amigo. No dijo nada, no gritó. Solo dejó que el silencio hablara por él. Los médicos lo dejaron estar allí todo el tiempo que necesitara. Nadie se atrevió a pedirle que se moviera. A la mañana siguiente, el país amaneció de luto. Las radios suspendieron su música. Las escuelas guardaron un minuto de silencio. En los parques, en las plazas, en los refugios de animales, se mencionaba un solo nombre: Sombra. Una ceremonia fue organizada frente al hospital. Personas comunes, familias enteras, llegaron con flores, velas, cartas. Ramiro apareció con Lucas en brazos. Caminó despacio, con la misma dignidad con la que había vivido siempre. Colocó una flor blanca sobre un retrato de Sombra. Luego alzó al bebé y dijo: «Este niño está vivo porque él lo eligió primero, porque luchó cuando nadie más lo haría, porque fue más humano que muchos hombres». La multitud aplaudió, en silencio. Unas semanas después, el cuerpo de Sombra fue enterrado en la finca, al pie de un árbol antiguo. Una piedra marcaba el lugar. En ella, una inscripción sencilla: «Aquí descansa un amigo, un guardián, un héroe». Y aunque ya no ladraba, ni corría, ni se acostaba junto a la cuna, su presencia seguía viva. En cada rincón, en cada memoria, en cada corazón, el silencio que dejó Sombra no fue un silencio cualquiera. Fue un vacío profundo, de esos que no se llenan con palabras ni con tiempo. No era simplemente la ausencia de un perro, sino la despedida de un alma que había tocado muchas otras sin hablar, que había dado sin pedir, que había protegido sin condiciones. En la finca de don Ramiro, el viento soplaba distinto. Ya no se escuchaban las patas sobre el piso de madera al amanecer, ni el ronquido suave junto a la cama, ni ese ladrido corto que avisaba cuando alguien se acercaba. La casa, aunque seguía en pie, parecía más frágil, como si le faltara un cimiento. Lucas lo sentía también. Aunque apenas tenía semanas de vida, algo dentro de él notaba el cambio. Ya no movía tanto los brazos cuando lo acostaban en la cuna. Sus ojos buscaban algo en el aire, como esperando ver ese hocico familiar asomarse por el borde. Lloraba un poco más por las noches, como si su cuerpo recordara lo que su mente aún no podía entender. Ramiro hacía lo posible por mantener la rutina. Se levantaba temprano, preparaba café, alimentaba a las gallinas, cuidaba de Lucas, con una entrega que solo se compara con la de un abuelo que ha vuelto a ser padre. Pero cada vez que pasaba junto al roble donde descansaba Sombra, su paso se hacía más lento. Una mañana, al ver a Lucas moverse inquieto en la cuna, lo alzó en brazos y salió con él al patio. Caminó hasta el árbol, se sentó junto a la lápida de piedra, y allí, por primera vez en días, habló en voz alta. «Mira, hijo, aquí está Sombra», dijo con voz temblorosa. «Aquí está el perro que te eligió, el que te escuchó llorar desde el bosque, el que se interpuso entre el peligro y tú, sin pensarlo 2 veces». Lucas balbuceó algo. Ramiro sonrió. «Él no está solo bajo esta tierra, está en ti también. Lo veo cuando te aferras a mi dedo, cuando sonríes dormido, cuando miras al cielo como si entendieras todo lo que yo no puedo explicarte». Desde ese día, Ramiro comenzó a escribir. No era escritor, apenas sabía juntar las palabras con lógica.
pero llenaba páginas con recuerdos, con anécdotas, con fragmentos de esa historia que ya no le pertenecía solo a él. Quería dejarle a Lucas un testimonio, una especie de diario, para que algún día pudiera conocer al perro que le salvó la vida. Al mismo tiempo, la comunidad organizó un homenaje más grande. Sara Peña, junto con Camila Duarte y varios vecinos del pueblo, impulsaron la construcción de un pequeño monumento en la entrada del bosque. Allí donde todo había comenzado, donde la maleta fue encontrada, donde Sombra ladró por primera vez, sabiendo que algo importante estaba en juego. La obra fue modesta, pero poderosa. Una figura de bronce de tamaño real, representando a Sombra sentado, alerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el sonido de un llanto. A su lado, una maleta abierta, y en la base, una frase: el que no habló, pero lo dijo todo. El día de la inauguración, el pueblo entero se reunió. Ramiro llegó con Lucas en brazos, vestido con una pequeña chaqueta que alguien había cosido a mano, con la imagen de una huella bordada en el pecho. Había cámaras, periodistas, niños con pancartas, ancianos que contaban lo que habían vivido, pero lo que más se sentía era gratitud. Camila tomó la palabra con voz firme. Sombra no fue solo un perro, fue testigo de una injusticia, guardián de una vida, defensor de la verdad. Y aunque no pudo ver este monumento, nosotros sí podemos recordarlo como merece. Ramiro no habló, solo se acercó, colocó una flor silvestre al pie de la estatua y acarició la figura de bronce como si fuera real. Lucas estiró la mano también, y por un momento todo quedó en silencio, como si el bosque mismo rindiera homenaje. Días después, comenzaron a llegar cartas de todo el país. Algunos proponían incluir la historia de Sombra en los libros escolares. Otros ofrecían crear una fundación en su nombre para rescatar animales callejeros. Una artista pintó un mural en Medellín con su imagen. Un niño de 9 años escribió una carta dirigida a Ramiro: quiero ser valiente como Sombra y cuidar a los que nadie ve. Pero Ramiro no se dejaba envolver por la fama. Seguía siendo el mismo hombre de campo, con las manos agrietadas y la voz pausada. Solo que ahora, cuando caminaba por el pueblo, los niños lo saludaban como si fuera parte de una leyenda viva. Lucas seguía creciendo, y con cada día que pasaba, parecía más conectado a la historia que lo había salvado. Cuando lloraba, se calmaba al oír ladridos grabados. Cuando lo llevaban al árbol sonreía, como si algo en su interior recordara. Valentina, en libertad condicional, pidió permiso para visitar a Lucas. Ramiro aceptó, no por obligación, sino porque entendía que el dolor también puede transformarse. La reunión fue breve, silenciosa. Ella lloró al ver al niño, se arrodilló frente al árbol y murmuró palabras que nadie alcanzó a oír. Ramiro la observó y luego dijo: no se trata de borrar lo que pasó, se trata de lo que haces ahora, con lo que sabes. Valentina asintió, se levantó y antes de irse, dejó una pequeña medalla en la lápida. Era la de su infancia, su único recuerdo de una época más inocente. Ese día, Ramiro volvió a escribir en su cuaderno: hoy vi esperanza, no solo en los ojos de Lucas, también en los de quien un día cayó, pero decidió levantarse. Sombra no murió en vano. Él sembró algo que sigue creciendo. Y así, el sacrificio del perro que no conocía el ego, que no entendía de política ni de venganza, se convirtió en un legado, uno que vivía en cada paso de ese niño, en cada historia contada por ese viejo, y en cada ladrido que el mundo aprendió a escuchar, incluso después del silencio. Pasaron semanas desde la muerte de Sombra, pero en el corazón de don Ramiro, el tiempo no corría como antes. Las estaciones cambiaban, los días pasaban, pero el dolor seguía suspendido en el aire como una canción que nadie se atreve a terminar. Lucas ya reía, a veces con carcajadas suaves, a veces con gestos que hacían sonreír incluso a los vecinos más serios.
Se había convertido en la luz de esa casa que había conocido demasiada soledad. Su presencia era una renovación constante, y aún así, cada rincón de la finca seguía cargado de recuerdos. Ramiro había limpiado la cama donde dormía Sombra, pero no la retiró. Dejó su manta doblada, su collar sobre una repisa, su plato en el mismo lugar. No por costumbre, era respeto. Como si quitar esas cosas fuera un intento de borrar algo que debía permanecer. Una tarde, de cielo nublado, mientras preparaba leche para Lucas, Ramiro sintió algo que lo detuvo. No era un sonido, ni una sombra, era una presencia, una de esas sensaciones que uno no puede explicar. Miró hacia el árbol donde descansaban los restos de Sombra. Lucas estaba en su cuna, balbuceando como si conversara con alguien invisible. «¿Estás ahí, viejo?», murmuró Ramiro, cerrando los ojos. Esa noche decidió hacer algo que había estado postergando. Sacó de un cajón la vieja caja de madera donde guardaba fotos antiguas. Allí encontró una que casi había olvidado. Sombra, a un cachorro, mordiendo una cuerda en el porche, con los ojos llenos de vida. A su lado, su esposa, con una sonrisa serena y una mano en el lomo del animal. Ramiro la sostuvo contra el pecho por unos segundos y luego la colocó sobre la repisa junto al collar. «Ahora sí», dijo con la voz quebrada, «ahora estás con ella». Al día siguiente, se llevó a Lucas al bosque, no al lugar del abandono, sino al sendero donde Sombra había corrido por primera vez hacia la maleta. Era una caminata corta, pero significativa. Ramiro sostenía al niño contra su pecho, como un secreto bien guardado. «Aquí fue, hijo. Aquí empezó todo. Tú no te acuerdas, pero yo sí. Y un día te lo contaré con cada detalle, porque tú naciste 2 veces, una en el vientre de tu madre y otra en el corazón de un perro». Lucas miraba los árboles con fascinación, tocaba las hojas, escuchaba los pájaros, sonreía con el viento. En el sendero aún quedaban flores secas del homenaje que el pueblo había hecho. Algunas estaban marchitas, pero Ramiro no las quitó. Dejó una nueva, blanca, pequeña, como símbolo de continuidad. La vida seguía. Mientras tanto, el proceso judicial contra Emilio Barragán avanzaba. La evidencia era sólida, incontestable. Su poder ya no era suficiente para detener lo que se avecinaba. Las declaraciones de Valentina, las grabaciones, los informes forenses, el intento de silenciar a Ramiro, todo formaba una cadena irrompible. Durante la última audiencia, Camila Duarte testificó. Este hombre no solo intentó eliminar una vida, quiso borrar una verdad, quiso hacer desaparecer lo que no podía controlar. Pero olvidó algo esencial, que los actos tienen consecuencias, incluso los que se ordenan desde la sombra. La sala aplaudió de pie. No era común, pero tampoco lo era esta historia. Emilio fue condenado a 25 años de prisión. Perdió sus propiedades, su influencia, su apellido. De un día para otro, su nombre dejó de ser pronunciado con respeto. Se convirtió en advertencia, y así como el juicio llegaba a su fin, también se cerraba un ciclo. Ramiro fue entrevistado una última vez por Sara Peña, quien decidió hacer un especial para televisión titulado Sombra, la historia del perro que desenterró la verdad. La entrevista fue sencilla. Sara le preguntó qué le diría a Sombra si pudiera verlo una vez más. Ramiro tardó en responder. Luego dijo, le diría que cumplió su misión, que no falló, que salvó más de una vida, que su ladrido aún se escucha en cada rincón de esta casa y que nunca voy a dejar que el mundo lo olvide. El especial se transmitió en horario estelar. Fue visto en todo el país. Muchos lo grabaron, otros lo lloraron. Algunos incluso comenzaron a replantearse cómo trataban a los animales. Porque Sombra, sin pretenderlo, les enseñó algo más profundo, que la lealtad no se compra, que el amor no siempre viene en forma de palabras y que la valentía puede ladrar. Semanas después, Ramiro recibió una carta del Ministerio de Cultura,
Querían incluir la historia de Sombra en una antología de relatos reales para niños. Ramiro aceptó, pero pidió una condición: que no eliminaran los momentos duros, que los niños también supieran del miedo, de la tristeza, de la muerte, porque ahí estaba el verdadero valor. Los cuentos que solo hablan de lo bonito no enseñan a resistir, dijo, y Sombra resistió. Lucas comenzó a caminar. Su primer paso fue frente al roble. Ramiro lo vio, con los ojos enrojecidos, como si ese instante cerrara una herida y abriera otra. «Mira, hijo», dijo, «caminas donde él corrió por ti». Y ese día, por primera vez en meses, Ramiro sintió algo nuevo. No era alegría, ni tristeza, era algo entre las dos, algo parecido a paz. La sentencia de Emilio Barragán fue celebrada en todos los rincones del país, no con fuegos artificiales ni con gritos, sino con suspiros de alivio. La gente entendía que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, puede devolver algo que parecía perdido: la confianza. Ramiro no fue al tribunal el día del fallo final. No lo necesitaba. Sabía que había hecho su parte, que había dicho la verdad, protegido una vida y honrado una memoria. Ese día, mientras las cámaras enfocaban a Emilio entrando a la prisión, Ramiro regaba las plantas de su huerto. Lucas gateaba cerca, intentando atrapar un escarabajo. La vida, como siempre, seguía su curso sin pedir permiso. Valentina recibió una pena reducida por colaborar con la investigación, pero más allá de lo legal, su castigo era otro: convivir con la culpa y al mismo tiempo con la posibilidad de redimirse. Ramiro le permitió visitar a Lucas de vez en cuando, no con frecuencia, no por rutina, solo cuando ella demostraba que lo hacía por amor y no por necesidad de perdón. «No te niego el derecho de verlo», le dijo una tarde, «pero recuerda siempre quién pagó con su vida para que él siga aquí». Valentina asentía en silencio. Aún temblaba cada vez que veía al niño, pero también se quedaba más tiempo. Le hablaba con suavidad, le contaba cuentos que inventaba sobre animales que protegían a niños perdidos. Lucas la escuchaba, curioso, como si algo en su voz le resultara vagamente familiar. En el pueblo, la figura de Ramiro se volvió símbolo de integridad. Muchos lo llamaban el abuelo del país. Él se reía cuando lo escuchaba. «Abuelo soy, sí», decía, «pero de un solo niño, y eso ya me alcanza». La finca se transformó. No dejó de ser humilde, pero ahora recibía visitas casi todos los fines de semana. Grupos escolares iban a conocer el árbol de Sombra. Leían cuentos, dejaban flores, hacían dibujos con crayones. Algunos llegaban con sus propios perros. Era un lugar de memoria, pero también de futuro. Un día, una maestra le preguntó a Ramiro si podían hacer una clase especial allí. «¿Qué clase?», preguntó él. «Sobre valores», respondió ella, «porque aquí los niños entienden lo que no siempre se puede explicar en libros, que el amor verdadero no pide nada a cambio». Ramiro aceptó, y desde entonces, una vez al mes, se sentaba con un grupo de niños bajo la sombra del árbol, con Lucas en su regazo, y contaba la historia de un perro que escuchó un llanto entre los árboles y no dudó. La historia de Sombra cruzó fronteras, llegó a otros países, fue traducida, se convirtió en audiolibro, en cortometraje animado, en inspiración para campañas de protección animal. Una fundación llevó su nombre, Fundación Sombra, cuidando a quienes no pueden hablar, dedicada al rescate y adopción de perros callejeros. Ramiro no buscó ningún crédito por eso. Lo único que pidió fue que cada perro adoptado recibiera, al menos una vez, una caricia sincera y un lugar donde dormir sin miedo. Lucas crecía rodeado de historias, de cariño, de respeto. No tenía lujos, pero tampoco les hacía falta. Aprendía a caminar entre árboles, a reconocer sonidos, a cuidar plantas. A los 3 años ya podía señalar con el dedo el lugar exacto donde Sombra fue enterrado, y cada vez que pasaban por allí decía: «Aquí duerme el que me cuidó primero». Ramiro solía quedarse en silencio cuando lo escuchaba.
porque no había nada más que decir. Las palabras a veces sobran frente a la verdad simple. Un periodista joven que había leído el libro de Sara Peña pidió entrevistar a Ramiro para un documental. «Quiero entender qué lo movió a usted a seguir, después de perder tanto», le dijo. Ramiro pensó unos segundos. «No lo sé con certeza», respondió. «Tal vez porque no era cuestión de seguir, era cuestión de no fallarle a quien confió en mí. Ese perro me miraba como si yo supiera qué hacer, y a veces eso basta para que uno se levante cada día». El periodista lo miró en silencio. Grabó cada palabra. Y en el documental final puso una frase que se volvió viral. «La lealtad de un perro dio sentido al coraje de un hombre». La finca también cambió en algo más. Ahora tenía un nuevo habitante, un cachorro mestizo que alguien dejó abandonado cerca de la carretera. Los vecinos sabían que Ramiro no buscaba reemplazar a Sombra, pero el animalito apareció en el momento justo. Flaco, sucio, tembloroso. Ramiro lo miró y suspiró. «No eres él, pero necesitas lo mismo que él necesitó una vez». Lucas le puso nombre, Luz, porque decía que ahora había luz en la casa de nuevo. Luz creció rápido. No era tan inteligente como Sombra, ni tan disciplinado, pero tenía algo igual de importante: ganas de quedarse. Y en las noches, cuando Ramiro se sentaba en el porche con Lucas, dormido en brazos y Luz echado a sus pies, pensaba que la vida, con todo su dolor, también sabe recomenzar. Un día, mirando el cielo estrellado, murmuró: «Gracias, viejo. No te olvidamos, pero estamos bien. Te prometo que estamos bien». Y en ese momento una brisa leve cruzó el patio, como una caricia, como una confirmación silenciosa de que en algún lugar Sombra aún vigilaba. Aquel invierno trajo lluvias suaves y cielos más limpios. En el pueblo los días eran más lentos, más silenciosos, como si todos respetaran el cierre de un ciclo invisible. Ya nadie hablaba del escándalo de Emilio Barragán con furia, sino con resignación. La justicia había hecho su trabajo, el pasado ya no ardía. Ahora el pueblo hablaba de otras cosas, de la Fundación Sombra, de los perros rescatados, de los niños que crecían con una nueva forma de mirar a los animales. Pero para don Ramiro nada volvió a ser como antes. No porque viviera en el dolor, sino porque algo dentro de él se había transformado. Había conocido la pérdida más profunda y también el amor más puro. Su corazón, endurecido por los años y por las ausencias, ahora latía al ritmo de algo distinto, de una nueva vida que no esperaba, de un propósito que nunca había buscado y de un nombre que nunca dejaría de pronunciarse. Lucas ya tenía 4 años. Corría por la finca con pasos torpes pero seguros. Jugaba con Luz, el cachorro mestizo que había llegado como un regalo inesperado. Lo abrazaba como si entendiera que ese nuevo amigo no era un reemplazo, sino una continuación. A veces se sentaba junto al árbol donde descansaba Sombra y hablaba solo, como si le contara las aventuras del día. «Hoy encontré un insecto gigante, Sombra», decía, «pero no le hice daño como tú harías». Ramiro observaba desde el porche con una taza de café entre las manos. Sonreía en silencio, con esa mirada de quien ha aprendido a agradecer cada minuto. Una tarde, Sara Peña volvió a visitarlos, no como periodista, sino como amiga. Traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Esto es para ustedes», dijo entregándoselo a Ramiro. El viejo abrió el paquete con cuidado. Dentro había un libro ilustrado para niños, recién impreso. En la portada, el dibujo de un perro de mirada noble y una maleta abierta junto a él. El título: «Sombra, el perro que oyó un corazón». «Está en las escuelas», dijo Sara. «Y cada vez que lo leen, un maestro le explica a sus alumnos que hubo un perro que hizo lo que muchos humanos no se atrevieron». Ramiro acarició la portada con la yema de los dedos. «Él no lo hizo por aplausos», dijo.
ni por medallas, solo lo hizo porque era lo correcto. Sara sonrió. Por eso cambió el mundo. Esa noche, Ramiro leyó el libro a Lucas antes de dormir, con voz pausada como quien cuenta una historia sagrada. El niño escuchaba en silencio, abrazado a Luz, con los ojos brillantes. Cuando llegó a la última página, preguntó: ¿Sombra me oye todavía? Ramiro lo miró a los ojos. No dudó. Sí, hijo, Sombra siempre te va a oír, porque te guardó en su corazón antes de irse. Lucas cerró los ojos y se durmió con una sonrisa, y en ese instante, Ramiro entendió que el final había llegado. No un final triste, ni vacío, un final completo, uno que nace cuando algo verdadero encuentra su lugar en el mundo. Un año después, en la plaza central del pueblo, una escultura de bronce fue inaugurada. Esta vez, no era solo de Sombra, era un conjunto. La figura del perro, con la cabeza baja junto al niño, Lucas, con una mano sobre su lomo. Y detrás, la silueta de don Ramiro, con una mano en el hombro del pequeño. Una comunidad entera se reunió. Había flores, música suave, niños con camisetas que decían «valientes como Sombra». Había lágrimas, sí, pero también carcajadas, porque el dolor, cuando se comparte, se transforma. Ramiro subió al pequeño escenario de madera con Lucas en brazos. Ya no le temía al micrófono, ni a las multitudes. No porque se hubiera vuelto un orador, sino porque sabía que no hablaba por sí mismo. Este no es un monumento a un héroe, dijo. Es un recordatorio de lo que somos capaces cuando dejamos de mirar para otro lado, de lo que podemos cambiar cuando escuchamos con el corazón. Lucas aplaudió el discurso de su abuelo sin entender del todo, pero sabiendo que lo dicho venía de un lugar sincero. Y así, en ese pueblo perdido entre montañas, donde una vez alguien creyó que un bebé podía ser olvidado en una maleta, el mundo entero aprendió que las vidas no se abandonan, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino, incluso si ese camino pasa por el olfato de un perro. Desde entonces, cada vez que un niño visita el monumento y pregunta quién fue Sombra, un adulto se arrodilla, señala el bronce y dice: fue quien salvó a Lucas. Fue quien nos recordó que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y si alguien pregunta dónde está ahora, la respuesta no tarda en llegar. Está en cada decisión valiente, en cada gesto de bondad, en cada niño que crece sabiendo que fue amado desde el primer suspiro. Sombra no necesitó palabras, no escribió libros, no dio discursos, no pidió reconocimiento, solo escuchó un llanto y corrió hacia él. Ese fue su legado, uno que jamás se borrará. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti te dijo que esta historia no era una más, porque quizás, como nosotros, sentiste ese nudo en la garganta cuando escuchaste el primer llanto en el bosque, porque quizás cerraste los ojos e imaginaste esa maleta vieja, abandonada entre árboles, escondiendo una vida que muchos quisieron olvidar, pero que un perro decidió rescatar. Hoy, en Cuentos Peludos, no solo te contamos una historia real, te abrimos el corazón. Te mostramos lo que ocurre cuando la bondad se niega a morir, cuando el amor aparece sin pedir nada a cambio, y cuando un héroe no necesita capa, ni uniforme, ni palabras. Recordemos juntos lo que vivimos. Conocimos a Lucas, un recién nacido dejado en una maleta, bajo frío y silencio, víctima de la vergüenza de quienes deberían haberlo amado primero. Vimos cómo el miedo y la cobardía de una madre manipulada y de un hombre poderoso casi le arrebatan su primera oportunidad de vivir. Conocimos a don Ramiro, un hombre mayor, solitario, lleno de cicatrices del pasado, que jamás imaginó que le tocaría volver a criar un niño. Y sin embargo, cuando el destino lo puso frente a esa responsabilidad, no dudó. Pero sobre todo, conocimos a Sombra. Sombra no era un perro común, era un alma que entendía lo que muchos no pueden, que escuchó lo que el mundo decidió ignorar, que corrió hacia donde nadie quería mirar.
que encontró una maleta cerrada y, con su ladrido, abrió una historia que jamás podrá cerrarse del todo. Sombra salvó una vida, pero también salvó una verdad, porque su valentía permitió que se hiciera justicia, porque su instinto guió a Ramiro, porque su sacrificio conmovió a un país entero y porque incluso cuando su corazón se detuvo, su legado siguió latiendo en cada uno de nosotros. Vimos cómo el sistema que muchas veces falla, esta vez funcionó. Vimos cómo la verdad, aunque tarde, triunfó. Vimos caer a Emilio Barragán, un hombre que quiso esconder un crimen con dinero, poder y mentiras. Y vimos cómo su caída no fue el final de la historia, sino apenas el comienzo de otra vida. Vimos a Valentina romper su silencio. Vimos que incluso quien se equivocó tiene derecho a cambiar, que el arrepentimiento no borra, pero transforma, que aunque no todos los errores tienen arreglo, sí pueden tener consecuencia y conciencia. Y al final volvimos a Sombra, descansando bajo un árbol, con una lápida sencilla, con flores traídas por niños, por abuelos, por desconocidos, con historias contadas frente a su tumba, con lágrimas que aún caen, pero también con risas nuevas. Hoy, Lucas camina, y cada paso suyo es un homenaje silencioso a aquel perro que corrió primero por él. Luz, el nuevo cachorro de la finca, no reemplazó a nadie. Solo recordó que el amor sigue llegando, cuando uno se permite recibirlo. Y tú, que estás viendo esto ahora, formas parte de esa historia también, porque cada vista, cada suscripción, cada comentario, nos dice que vale la pena seguir contando estas historias, que hay quienes aún creen en la ternura, en la justicia, en el poder de un cuento bien contado. Por eso, te pedimos algo desde el corazón. Suscríbete al canal Cuentos Peludos. Hazlo ahora, si aún no lo hiciste. No es solo un clic, es decirnos que no estamos solos en esto. Que tú también valoras el esfuerzo de construir una historia con verdad, con respeto, con emoción. Que tú también crees que un video puede cambiar algo. Y si este video te tocó, mira los otros que tenemos en el canal, porque hay más historias como esta esperando ser escuchadas, algunas reales, otras inspiradas, pero todas hechas con amor y entrega total. Y si realmente quieres hacer una diferencia aún mayor, hay algo más que puedes hacer. Comenta. Sí, comenta. Cuéntanos qué sentiste. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué opinas de Sombra, de Lucas, de Ramiro? Si esta historia te hizo llorar, dínoslo. Si te hizo recordar a tu propio perro, escríbelo. Si te hizo mirar la vida de otra manera, por favor, compártelo. Cada comentario cuenta. Cada historia que tú nos compartes nos ayuda a seguir. Y si además quieres apoyar este canal con una ayuda económica, puedes hacerlo a través del botón de Gracias. Es una forma directa y sencilla de donar para que podamos seguir produciendo contenido como este, para que podamos seguir investigando, editando, narrando y publicando videos diarios de calidad, con historias que emocionan, que conmueven, que importan. Este video tomó muchas horas de trabajo, desde el roteiro, a narração, a edição, a pesquisa. Tudo foi feito com o maior cuidado, e sua ajuda, por menor que pareça, faz uma enorme diferença. Gracias no es solo una palabra. Aquí, gracias es una forma de mantener vivo este proyecto. Es decir, sí, quiero que más personas escuchen estas historias. Es decir, estoy contigo. Así que, si puedes, ayúdanos. Con tu suscripción, con tu comentario, con tu like, con tu gracias. Y si no puedes donar, igual estás ayudando solo por haber llegado hasta aquí, solo por haber escuchado, solo por haber sentido. Porque si algo nos enseñó esta historia, es que lo invisible también salva. Gracias por creer en Cuentos Peludos. Gracias por creer en los animales. Gracias por darle sentido a lo que hacemos. Nos vemos en el próximo video. Y si tienes una historia que deba ser contada, escríbenos. Quizás tú seas el próximo protagonista.